Buenos días, Dios les bendiga. ¿Quién se encuentra gozoso el día de hoy? Amén. Yo también me encuentro alegre, gozoso, contento de estar aquí con ustedes, de traer una vez más el mensaje de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, abra nuestras mentes y nuestros corazones para poder entenderla. Y en este tiempo, en esta semana, hemos estado estudiando un tema importantísimo que se llama enfocados en la misión. Y es que cuando uno entiende y revisa a la luz de la palabra lo que es la naturaleza y la misión de la iglesia, de verdad que el enfoque te cambia. Y es un testimonio personal para mí. Yo creo que yo no había entendido lo que significaba la iglesia, lo que significaba creer, lo que significaba el compromiso, hasta que estudiamos acá en la iglesia en profundidad este concepto de naturaleza y misión de la iglesia. Y nosotros lo hicimos a través del SECAN, que bueno, eso es una aventura. Dios permita que en algún momento vuelva el SECAN. El SECAN es el Centro de Capacitación Ministerial. Muchos de los que estamos acá pasamos un buen tiempo, formándonos a través de ese ministerio. Entonces, hemos estado estudiando ese tema, lo que es la naturaleza y la misión de la iglesia. Y hemos visto que hay un solo evangelio. Una de las predicaciones habló que hay un solo evangelio, que es el evangelio de Jesucristo. Y es ese evangelio que pasó de Jesús a los apóstoles y que se mantiene vivo gracias a la palabra del Señor, que allí se encuentra almacenado, ¿verdad? Y disponible para nosotros en todo tiempo y en todo lugar. También hemos visto en el transcurso de las predicaciones que hacer discípulos es a todas las naciones y que eso tiene unas implicaciones locales y unas implicaciones globales. Amén. Entonces, es importante que nosotros hemos podido ver qué significa hacer discípulos. Y cuando a uno le dicen hacer discípulos, uno piensa en la gran comisión, ¿verdad? Y ella nos manda a ir, a hacer discípulos, bautizar y enseñar. Y no cabe duda que la iglesia es el sitio en donde nosotros debemos y podemos hacer esta tarea. Eso lo vamos a hacer a través de la iglesia. Y entonces en este punto nosotros debemos definir o aclarar dos conceptos. Y es la diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal es un hecho maravilloso porque es esa iglesia que fundó el Señor Jesucristo. Y es una iglesia en donde pertenecen todos y cada uno de los creyentes de todo tiempo, del pasado, del presente y del futuro, que han sido redimidos por esa gracia del Señor. Entonces, esa iglesia universal, Él es la cabeza y cada uno de los miembros somos el cuerpo. ¿Verdad que es hermoso esa verdad? Entonces, de eso se trata la iglesia universal. Mientras que la iglesia local es la forma como nosotros nos relacionamos con parte de los miembros de esa iglesia universal. Entonces, cuando hablamos de una iglesia local, hablamos de un grupo de creyentes que se reúnen en un momento específico con el fin de alabar a Dios, de aprender de su palabra, de edificarse mutuamente, pero que al final todo debe redundar ¿en qué? En cumplir esa gran comisión. Y indudablemente, ese cumplir es en parte, porque cuando revisamos la gran comisión vemos que tiene un imperativo que dice ir, y ese ir no puede ser dentro de 4 paredes, o dentro de una casa, o dentro de cualquier espacio. Eso quiere decir que nosotros nos debemos movilizar. Pero cuando vemos la otra parte de la gran comisión, vemos que dice bautizar y enseñar, eso sí lo podemos hacer a través de la iglesia local. Entonces, cuando nosotros revisamos en el libro de Hechos, que yo lo llamo el manual para la fundación de nuevas iglesias, vemos que la forma como se extendió el evangelio, cómo se expandió, fue a través de la fundación de nuevas iglesias. Cuando vemos los viajes misioneros de Pablo, vemos que en cada sitio que él llegaba iban estableciendo ancianos y de allí se fundaban nuevas iglesias. Entonces, esta fundación de nuevas iglesias se conoce con muchos términos. Por ejemplo, plantación de iglesias, comenzando comunidades de fe, sembrando iglesias, establecimiento de congregaciones, construyendo el cuerpo, edificando nuevas iglesias, obras nuevas,
trabajo de extensión, reproducción de iglesia, como usted lo quiera llamar. Pero se trata de fundar nuevas iglesias locales, porque la iglesia universal fue establecida por el Señor. Entonces no debemos tener ningún tipo de dudas al respecto. Uno de los términos que más se usa es el de plantación. Cuando uno comienza a investigar, muchísimos autores usan ese tema de plantación. Y eso nos lleva a comparar el proceso de reproducción de la iglesia con esa semilla que se siembra. Y yo, hablando con mi esposa, decíamos, ¿quién no hizo en la escuela un semillero que metía el papel con la caraotica y uno veía cómo iba saliendo la semillita y salía la matica? Entonces, así mismo es la plantación o la fundación de una iglesia. Desde que nace en el corazón, impulsados por el Espíritu Santo, la necesidad de reproducirnos como iglesia, de expandirnos, comienza la semillita. Y vamos sembrando, vamos regando y finalmente, cuando está la iglesia establecida, vemos allí la cosecha, que no es nuestra, sino del Señor. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de cómo la plantación de iglesias es central para la misión. Y vamos a ver cuál es el papel que desempeñamos cada uno de nosotros como creyentes y cuál es el papel que desempeña la iglesia para cumplir con esta misión. Entonces vamos a posarnos en el libro de Hechos, capítulo 11, del 19 al 26. Cuando lo tenga, dicen amén. ¿No están preparados? Así que en el teléfono es rapidito. Ok. Leemos la palabra del Señor, que dice así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces acá vemos, este es un pasaje excelente, espectacular ver la historia de la iglesia. Y a veces la palabra de Dios es perfecta, pero a veces nuestra quizás mente limitada para entender no logramos ver, porque cuando leemos es una sola unidad, pero no vemos específicamente tiempo, circunstancias, situaciones que estaban rodeados allí. Entonces vamos a hacer como una línea de tiempo para ponernos en contexto de cómo pasaron de la iglesia de Jerusalén, que fue la primera iglesia fundada por el Señor, a establecerse como primera iglesia en Antioquía. Y entonces, partiendo de allí, vamos a dar el primer principio que dice: todos los creyentes estamos llamados a participar en la evangelización para la plantación de nuevas congregaciones. Todos los creyentes estamos llamados a participar en la evangelización para la plantación de nuevas congregaciones. Entonces, cuando empieza el libro de Hechos, en el capítulo 1, vemos que el Señor, en el versículo 8, puede anotarlo para que lo vea luego por allí, vemos que el Señor le dijo que recibirían poder del Espíritu Santo para ser testigos. Y ser testigo es llevar eso que ellos vieron y decírselo a otros. Y ellos iban a ser testigos no solamente allí donde estaban, sino que decía que era en Jerusalén, que era donde estaban, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego el Señor ascendió, vino el día de Pentecostés, recibieron esa promesa del Espíritu Santo y en ese momento se dice que ese momento marca el inicio de la iglesia.
con la llegada del Espíritu Santo a los creyentes. Entonces, fíjense que en el pasaje que estamos estudiando hoy, nos hablan acerca de la persecución de la iglesia por motivo de la muerte de Esteban. Eso nos remonta hasta el capítulo 7 y capítulo 8. Habían pasado aproximadamente 4 años desde que la iglesia había sido establecida en Jerusalén. Y la iglesia había crecido en un ritmo apoteósico. Ya la iglesia estaba conformada entre 10.000 y 15.000 personas, pero permanecían aún en Jerusalén. Entonces ese mensaje, lo que entendemos es que no había salido todavía de Jerusalén y solamente había sido escuchado por los judíos. Entonces esa muerte de Esteban, que sucede ahí al final del capítulo 7, y esa persecución hizo que los hermanos se expandieran, huyeran de donde estaban. Entonces, dice que eso está en Hechos 8:1, nos dice que todos los creyentes fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles pudieron permanecer en Jerusalén. Sería interesante saber por qué sucedió, pero bueno, el Señor permitió que ellos permanecieran allí y siguieran allí estableciendo la iglesia en Jerusalén. Luego vemos que entonces todos estos hermanos que fueron esparcidos, fueron huyendo de la persecución, nos dice aquí el versículo que pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía. Y esto fue un cambio de vida tremendo, porque estas eran ciudades súper distantes, eran regiones súper distantes para ese tiempo histórico desde Jerusalén, y tenían un sistema sociocultural y religioso totalmente diferente a lo que ellos podían estar acostumbrados. Los voy a poner un poquito en contexto. Fenicia se encontraba más o menos a 400 kilómetros de Jerusalén. Sería aproximadamente el día de hoy, si nos vamos por carretera de aquí, 4 días caminando. Seguramente en ese tiempo eran muchos días más. Y esta era una cultura politeísta. Ellos adoraban a varios dioses y el más conocido era el dios Baal, imagínense. Entonces ellos llegaron allí a un sitio donde había una cultura totalmente distinta y unas creencias totalmente diferentes a lo que venían ellos acostumbrados desde el judaísmo y luego con las enseñanzas de Jesús. También dice que fueron a Chipre. Chipre es una isla que se encuentra frente a la costa de Samaria, y cuando aproximadamente a 100 kilómetros del continente, mar adentro, y esos son entre 2 y 3 días en navegación, y la navegación en ese tiempo no era nada fácil. Y esta isla de Chipre estaba bajo la tutela del Imperio Romano, pero tenía una profunda influencia de parte de los griegos. Entonces también se consiguieron con algo totalmente distinto. Y por último, también se fueron a Antioquía. Antioquía quedaba a 600 kilómetros. Eso es lo equivalente a ir desde aquí a Barquisimeto caminando. El que ha ido por aquellos lados sabe que eso es lejos. Dice la hermana Nir, no es tan lejos como Maracaibo, hermana. Entonces esos son 6 días de caminata para llegar allí. Y entonces allí Antioquía era considerado un centro estratégico por todas las vías que pasaban por allí. Era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Pero además de esto era conocida por la inmoralidad sexual. Allí habían cultos que mezclaban la religión con la inmoralidad. Un desastre, en pocas palabras. Entonces los hermanos, a pesar de esto, los hermanos que fueron dispersados, ellos llegaron a esos sitios. Y dice que no estaban callados, ellos continuaron hablando acerca de Jesús, ellos continuaron cumpliendo con la evangelización. Pero ¿qué sucede? Que solo lo hicieron con los judíos. Muy probablemente en todos estos sitios habían comunidades judías y ellos fueron recibidos por esas comunidades judías. Entonces seguramente persistía el miedo de que volvieran a sufrir persecución, pero también al estar en esas comunidades judías, sabemos que ellos no podían mezclarse con los gentiles. Entonces todavía existían limitaciones para que ellos, como creyentes en Jesús, pudieran llevar esa palabra a los no judíos, a los gentiles. Luego vemos cómo Pedro, el Señor le da una visión para que
predicara a Cornelio, y desde allí se abre la puerta para ese secreto revelado, que era la predicación y que el mensaje y que la salvación era para todo el que creyera, fuera judío o fuera gentil. Entonces, en ese mismo tiempo, ya llegamos aquí al capítulo 11, vemos que aparecieron unos hombres, unos héroes anónimos, porque no dice quiénes eran. Solo dice que eran unos varones de Chipre y de Cirene. Y estos varones sí tuvieron esa gallardía de comenzar a hablar acerca de Jesús, a predicar el evangelio a los griegos que se encontraban ahí en Antioquía, que eran los gentiles. Tampoco la palabra especifica por qué ellos hicieron eso, pero algunas personas dicen que producto, que seguramente ese mensaje de Cornelio, de la predicación de Pedro a Cornelio, eso fue muy sonado y pues por allí ellos cobraron ánimo para llevar el mensaje. Pero hermanos, lo más probable, y yo tengo la convicción, es que eso sucedió porque el Señor así lo permitió, porque el Señor así lo quiso. Fue Él el que puso en la mente y en el corazón de esos hermanos llevar ese mensaje de salvación a los gentiles. Entonces, vemos que, ¿por qué yo digo que tengo la convicción de esto? Porque el pasaje dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió en el Señor. Entonces acá vemos todo lo que pasó para que pasaran desde la iglesia de Jerusalén hasta los inicios de esta iglesia en Antioquía. Y entonces acá podemos nosotros aprender grandes enseñanzas de este grupo de hermanos. Y lo primero es que cuando nosotros revisamos los inicios de ese trabajo misionero en Antioquía, no fue de parte de ningún liderazgo, ni siquiera conocemos el nombre, sino que fueron personas comunes y corrientes, personas como usted o personas como yo. No sabemos quiénes son, pero ellos estaban comprometidos con lo que habían escuchado y habían entendido qué era lo que tenían que hacer y lo estaban haciendo. Y pues tuvieron el respaldo del Señor y las comunidades respondieron, fueron de impacto a esas comunidades porque escucharon el mensaje y la gente comenzó a creer en Jesús. También tenemos estos hermanos que quizás por miedo solo le predicaban a los judíos. Probablemente los judíos, pensarían ellos en su humanidad. De repente ellos entienden más porque ellos están a la espera de un Mesías y este es nuestro Mesías. Pero bueno, lo importante es que estos hermanos hicieron un evangelismo que se llama evangelismo relacional, que era predicarle al que tiene cerca. En el caso de ellos convivían en las sinagogas y ellos iban y le predicaban a esas personas que tenían cerca. Entonces, eso es una excelente manera también de evangelizar porque lo hacemos con los que nos rodean, con los que tenemos relación, con los que nosotros sabemos que tienen necesidad del Señor y que los conocemos y que sabemos cuáles pueden ser las herramientas, las cosas que nosotros podemos tener para darles ese mensaje de salvación. Sin embargo, nosotros vemos allí en el pasaje que el momento que marcó la diferencia para la extensión del evangelio fue la predicación a los gentiles. Solamente en el momento en que se rompieron esos paradigmas, en donde se acabó esa separación entre gentiles y judíos, fue lo que logró que el evangelio se expandiera. Entonces allí nosotros tenemos que revisar en la actualidad qué paradigmas o qué limitaciones o qué prejuicios existen para nosotros llevar el evangelio hacia otra nación. Y otro punto importante que nosotros podemos ver como enseñanza es que el Señor, en su soberanía y en sus propósitos soberanos, va a usar cualquier situación para cumplir sus propósitos. Fíjense que Él utilizó esa dispersión producto de la persecución, producto de la muerte de Esteban, para que el evangelio se expandiera. Entonces, ¿se cumplía o se cumplía? Y a veces nosotros no lo vemos, pero cualquier situación, por difícil que sea, puede ser de impulso para la extensión del evangelio. Y en ese mismo sentido quisiera compartir con ustedes un testimonio que conseguí producto del estudio de este tema. Y es un resumen de un artículo titulado "Huyeron de Ucrania y Ucrania los siguió". Y esto está en la revista Christianity Today. Voy a leer varios fragmentos. Dice:
Más de 3 millones de refugiados ucranianos han cruzado la frontera hacia Polonia, un país donde pueden obtener permiso de trabajo, seguridad social gratuita, escuelas y ayudas para las familias con hijos. La gran mayoría de ellos son mujeres y niños que llegan traumatizados, sin pertenencias y sin empleo. Desde el punto de vista religioso, menos del 0.1% de la población polaca se identifica como cristiana evangélica. La mayoría son católicos romanos, pero muchos no asisten a misa y ven el catolicismo solo como una parte de su cultura. Mientras que Ucrania ha sido una incubadora de megaiglesias evangélicas, seminarios, organizaciones de beneficencia y misiones desde hace décadas. Las iglesias ucranianas han enviado miles de misioneros a Rusia, el centro de Asia y Europa. Ahora, muchos de estos evangélicos están siendo dispersos en un éxodo masivo desde Ucrania. Son misioneros involuntarios para toda Europa. Algunos cristianos en Polonia sienten que Dios está utilizando a los refugiados ucranianos para bendecir a los polacos. Desde la llegada de los ucranianos en toda Polonia, las iglesias han doblado su tamaño. Todo el mundo es creyente ahora, afirmó un pastor en Sadki, una ciudad al norte de Varsovia, que es la capital de Polonia. Están clamando a Dios, el terreno está maduro para crecer y para plantar. Los mismos creyentes polacos están sorprendidos de la fe de los refugiados. No tienen resentimiento y no culpan a Dios. Aún en momentos de muerte y de sufrimiento, Dios ha sido su única esperanza. Han visto todo el mal que les rodea, pero también ven a Dios en las personas. Gente que lo ha perdido todo, pero aún así hace todo lo que puede por compartir el amor de Dios. Que el Señor nos ayude, porque esto es apenas un fragmento. En algún momento les voy a hacer llegar el artículo. Que el Señor nos ayude a ser como esos creyentes del primer siglo. Los judíos dispersos, esos valientes de Antioquía, y aún como estos hermanos de Ucrania, que a pesar de que lo han perdido todo y a pesar de que están en las peores circunstancias, no se han olvidado de ese mensaje del Señor. Y están cumpliendo con ese primer paso, que es ir y llevar la palabra y hacer discípulos. Y muchas veces nosotros como creyentes tenemos la falsa creencia de que eso es un trabajo solamente de los pastores o de los misioneros o de los líderes. Pero es un trabajo de cada uno de nosotros. Si usted aceptó al Señor, usted aceptó el compromiso de llevar esa palabra a toda lengua y a toda nación. Y a veces nosotros nos encerramos en una burbuja cristiana, en donde queremos solo relacionarnos con cristianos, estar en la iglesia, hacer cosas que es bueno, que agradan al Señor, pero que de cierta manera nos mantienen limitados de cumplir esa gran comisión. Entonces revisemos cuáles son esas limitaciones que tenemos, cuáles son esos paradigmas, cuáles son esos prejuicios que tenemos para nosotros llevar la palabra a toda persona. Dejo eso para reflexión de cada uno de nosotros. Entonces, aquí vemos que el trabajo de cada uno de nosotros es dar ese primer paso, es llevar ese mensaje persona a persona. Y a veces uno piensa en términos humanos de que el trabajo no se hace porque la gente no creyó, pero es que nosotros debemos ser obedientes y cumplirlo, y el Señor es el que se encarga de añadir. Eso no es de parte de nosotros, eso es nuestra parte del trabajo, es predicar, y las personas las añade el Señor. Entonces, ya habiendo visto cuál es el trabajo de cada uno de nosotros como creyentes, ahora vamos a hablar de cuál es el enfoque de la iglesia, de la congregación. Entonces el segundo principio dice, la fundación y el establecimiento de nuevas iglesias debe hacerse desde el seno de la iglesia local. La fundación y establecimiento de nuevas iglesias debe hacerse desde el seno de otra iglesia local. Entonces dice el pasaje, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la palabra de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe.
y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, muy probablemente este pasaje o este establecimiento de esa iglesia en Antioquía fue un movimiento espontáneo. Fíjense que no nos habla de un liderazgo, no nos habla del establecimiento de una congregación, nos habla es de crecimiento, de que muchas personas estaban creyendo. Y esto llegó, ahí se ve que todo, a pesar de que no había ni internet, no había carro, no había radio, las noticias iban de un lado a otro. Y rapidito llegó esa noticia de lo que estaba sucediendo en Antioquía, que pudiera llamarse un avivamiento en la actualidad, que ha estado de moda ese término. Ese avivamiento que estaba sucediendo en Antioquía llegó a los oídos de los líderes en Jerusalén. Y pues ellos mandaron a una persona, que en este caso es Bernabé, para que hiciera una especie de visita exploratoria y comprobara qué era lo que allí estaba sucediendo. Bernabé, cuando nosotros revisamos la palabra, era un judío, pero era griego porque era originario de Chipre. Y este hermano tenía los dones y el carácter necesario para cumplir esa misión que le estaban encomendando. Cuando nosotros revisamos la palabra, la primera vez que se nombra a Bernabé es en Hechos 4, 36, 37, que dice que él tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y es también, su nombre es Hijo de Consolación. Y luego vemos que cuando ocurre la conversión de Pablo, él es uno de los primeros que le brinda el apoyo. Él lo apoyó cuando nadie creía en Pablo. Dice en Hechos 9, 26, 27, cuando llegó a Jerusalén, refiriéndose a Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, este hermanito llamado Bernabé, este siervo, llegó hasta Antioquía y pudo comprobar lo que allí estaba sucediendo. El pasaje dice que la gracia de Dios estaba en los creyentes. Entonces él pudo confirmar la fe de los hermanos que estaban allí. Y esto estaba dado por el gran número de creyentes, por el crecimiento de creyentes que había allí, y que él estaba viendo algo que hasta hace poco era impensable culturalmente, que era que gentiles y judíos estaban conviviendo en torno a Jesús, en torno a la creencia de Jesús. Entonces, además de esto, lo primero que él hizo fue confirmar la fe de estas personas. Él tomó un trabajo de exhortar y de animar a los que estaban allí, a que perseveraran en los caminos del Señor. Entonces, dice que Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo y seguramente esa llenura y esa guiatura del Espíritu Santo lo llevó a buscar ayuda. Porque nosotros sabemos que un trabajo como ese no es un trabajo de una sola persona. Es un trabajo que es pesado, es un trabajo que es agotador y que bíblicamente debe hacerse en equipo. Y él conocía que Saulo tenía un ministerio para llevar a los gentiles el mensaje de salvación. Hechos 9:15 dice que sería un instrumento escogido para llevar el nombre de Jesús en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces el pasaje dice que él se fue hasta Tarso a buscar a Saulo y la traducción antigua nos muestra de que fue un trabajo arduo el de encontrarlo, porque seguramente él también había sido víctima de persecución. Imagínense el perseguidor convertido a la fe de los que perseguía. Es tremendo, ¿verdad? El poder de Dios. Entonces, bueno, finalmente él encontró a Saulo y lo trajo, se vinieron a Antioquía y dice el pasaje que se establecieron allí un año. Y el pasaje nos muestra que en ese año ellos se aseguraron de establecer una iglesia madura y lo podemos ver en varios aspectos. Uno de ellos es que había un liderazgo bíblico, que era un liderazgo plural y era un liderazgo que era conformado por Saulo y por Bernabé y era un liderazgo que rendía cuentas a la iglesia que había sido la enviadora, que en este caso era la iglesia de Jerusalén.
también vemos que ellos desarrollaron una formación permanente de los creyentes. Cuando vemos en el capítulo 13, vemos que ya poco tiempo después allí habían maestros y profetas. Y que esos maestros y profetas, guiados por el Espíritu Santo, fueron los que los enviaron a ellos, a Saulo y a Bernabé, a seguir con los viajes misioneros. También en ese tiempo de que estuvieron ellos ahí en la iglesia de Antioquía, pudieron desarrollar una visión reproductora porque estaban enseñando y esa fue la plataforma. Antioquía, cuando revisamos el libro de Hechos, fue la plataforma que permitió que Pablo hiciera todos esos viajes misioneros que lograron que la palabra se expandiera hasta todo lo que era el mundo conocido. Seguramente en ese tiempo también fue propicio para la sana comunión fraternal, porque un año conviviendo con un grupo de personas, unas cuantas sopas seguro hicieron. También vemos al final de ese capítulo 11 que se estableció una sana interdependencia. Vemos que unos profetas vinieron de Jerusalén y ellos los recibieron, y entonces allí vemos que ellos anunciaron que iba a haber una gran hambruna en la tierra de Judea. Y entonces ahí vemos también el adecuado manejo de las finanzas, porque los hermanos de Jerusalén, sin ser coaccionados, decidieron recoger dinero, siguiendo los principios de espontaneidad y de proporcionalidad, para entregar a los apóstoles y estos pudieran llevarlo para los creyentes que estaban necesitados. Entonces vemos que la iglesia de Antioquía fue un gran ejemplo de lo que es el establecimiento de una iglesia. Y hay varios aspectos que me gustaría explicar de eso. Y el primero es que cuando se planta una iglesia, cuando se funda una nueva congregación, debe existir una iglesia enviadora, ya lo he dicho, que es la que a través de su liderazgo se encarga de realizar un proyecto, de organizarse para crear esa nueva iglesia, seleccionan y envían a los creyentes que van a ser los misioneros, que se van a encargar de cumplir con esa misión, y esa iglesia también hace un seguimiento, un acompañamiento y una asesoría. Esto no cesa. Una vez que esa iglesia está establecida, ya pasa a ser una iglesia independiente, pero persisten las relaciones dentro del marco de lo que es la sana interdependencia, en donde existen mentoría, asesoría, una comunión fraternal, pero respetando la centralidad de cada iglesia local. Entonces, es muy importante que exista una iglesia enviadora. Para que pueda existir la misión, debe haber un equipo plantador o un equipo que haga la fundación de la iglesia. Y como vemos con el ejemplo de Bernabé, son hermanos que tienen los dones y el carácter necesario, cumplen un perfil para poder cumplir esa misión. Y hay una serie de condiciones, tanto personales, por ejemplo, debe estar motivado para la misión, ser responsable, tener una visión clara de la naturaleza y misión de la iglesia, debe tener capacidad de trabajar en equipo, pero también unas condiciones espirituales. Debe tener una fe visionaria, una vida devocional constante, ser sensible a las necesidades de los no creyentes, tener relaciones interpersonales saludables con su familia, con los hermanos, con los vecinos. Entonces esas personas que cumplen o que se acercan a ese perfil son seleccionados por esa iglesia enviadora para ir a cumplir esa misión de establecer una nueva iglesia. Y ese trabajo, como vemos aquí en el ejemplo, ese trabajo arduo que tuvieron Pablo y Bernabé, nos enseña que, y voy a tomar una frase del pastor Ezequiel, que dice que la necesidad no es solo fundar iglesias, sino establecerlas. No se trata solo de ir, bueno, aquí está la iglesia, chao. Sino que eso es un trabajo arduo, que lleva un tiempo, que lleva un acompañamiento, que lleva una dedicación. Y sabemos pues que humanamente eso alcanza un nivel, pero que la iglesia será completamente perfeccionada y establecida cuando Cristo venga y levante a su iglesia. Amén. También podemos ver en este ejemplo del trabajo de Pablo y de Bernabé, que fue un trabajo consistente, fue un trabajo que causó impacto en esa ciudad y en esa comunidad, hasta el punto de que ellos fueron llamados por primera vez, dice el pasaje, cristianos,
Seguramente antes de eso vemos que nunca había aparecido la palabra cristiano, sino que eran llamados de diferentes maneras. Pero ¿qué fue lo que marcó la diferencia? Que ya no se trataba de judíos ni de gentiles, sino que ellos estaban juntos en torno a una nueva fe, en torno a una nueva creencia, que era la del Señor Jesucristo. Y esto fue de ejemplo tanto para los creyentes como para los no creyentes. Y es por eso que desde ese momento somos llamados cristianos. Particularmente nosotros como congregación hemos tenido experiencia misionera. Hace unos años ya se fundó una nueva congregación, que es la Congregación Dios de Salvación Bicentenario. Y pues allí nosotros tuvimos muchísimas vivencias en cuanto a lo que significa el trabajo misionero para plantar una iglesia, pero yo quiero que sean los que participaron en primera persona, que nos cuenten un poco la visión y cuáles fueron esos desafíos y esas satisfacciones que vivieron para el establecimiento de una iglesia. Y bueno, con esta lluvia nos podemos extender un poco, así que quisiera invitar a mi hermano Pastor Henry y al Pastor Ezequiel para que nos cuenten un poco acerca de esa experiencia. Yo digo mi hermano Pastor Henry porque antes de que fuera pastor, además es mi hermano y es pastor, pero antes de ser pastor era hermano y fue misionero para la fundación de esta iglesia en Bicentenario. Dios les bendiga, mis hermanos. Sí, Dios nos dio el privilegio de establecer o enviarnos como misioneros a establecer la iglesia en Bicentenario. Fue de una manera de ramificación y bueno, aun cuando teníamos todos los parámetros para hacerlo, la guiatura, sabíamos cómo teníamos que hacerlo, igual por supuesto teníamos nuestros retos y los desafíos. El primer desafío que nosotros experimentamos, porque yo estaba siendo enviado a parte del liderazgo junto con mi familia. Entonces el primer desafío fue procesar y aceptar el tener que salir de la congregación. Y también con esto motivar a mi familia a este proceso. No es fácil. Los que han tenido que salir de casa cuando tienen que estudiar y eso, saben que uno desprenderse de su casa, de su hogar, es un poco difícil. Bueno, también de la iglesia lo es, hermano. Es difícil. Yo recuerdo que en ese tiempo estaban llegando algunos hermanos y nos dijeron aparte del equipo, oye, nosotros que vamos llegando y estamos como que acostumbrándonos con ustedes se van a ir. Y bueno, entonces no se imagina qué estábamos sintiendo nosotros, que era lo que teníamos que irnos, teníamos que desapegarnos. Como les digo, aun cuando íbamos con parte de la congregación, porque era por ramificación, igual eso pega, eso son uno de los desafíos, uno tener que enfrentar y bueno, procesar cada una de esas cosas, pues. Igualmente, el reto de todo lo que implica establecer una iglesia, comenzar desde cero. Yo cuando llegué y comencé a congregarme aquí en la iglesia, ya estaba parte de lo que estaba enrumbado el plan de establecimiento. Entonces, ahora nos tocaba a nosotros comenzar desde cero en otra parte. Todo lo que implicaba establecer los ministerios para la edificación de la iglesia y poder establecerla. Igualmente, estructurar, elaborar nuestro credo, ahora no como Iglesia de Salvación, acá en Bicentenario, sino en Bicentenario, porque eran diferentes realidades. Entonces, bueno, hermanos, son muchos los desafíos que se presentan, implica muchísimas cosas. Es un desafío, por supuesto, ir y plantar, fundar, establecer una iglesia, es un trabajo arduo, pero por supuesto también tiene sus satisfacciones. Una que pudimos experimentar nosotros, por supuesto, el privilegio de participar en esta tarea tan hermosa. Es un privilegio participar, que nosotros estamos, saber que estamos participando de eso que hicieron muchos de los personajes de la Biblia, que tú puedes decir, oye, yo también estoy haciendo esto, participando en este legado. De verdad que es algo bastante grande. Igualmente, saber que además de que estás participando de esto, le estás sirviendo al Señor. Y imagínate, no es nada más la parte del predicar, es algo mucho más grande, más estructurado,
que es establecer la iglesia. Entonces eso tiene una satisfacción, y sobre todo cuando tú ves a todos los hermanos, cuando ves a la iglesia que va enrumbada, que va creciendo, hay una sana doctrina, y bueno, sí van a haber sus altos y sus bajos, pero de verdad es una satisfacción poder servirlo al Señor, y sobre todo en este tipo de actividades con respecto a la misión. Gracias, pastor. Sí. Bueno, yo pensé en 3 cosas en cuanto al desafío como iglesia enviadora, ¿no? Henry está hablando desde la perspectiva del equipo misionero que fue enviado, que fue comisionado, y pensé en 3 cosas de nosotros como iglesia enviadora, que fue un reto. Lo primero era la selección del equipo que iba a ser enviado. Ahí yo creo que Dios nos dio las más grandes lecciones, pensando en lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13. Y yo creo que nos quedó la lección para los futuros proyectos misioneros, que hacer bastante cuidadosos con el tema de la selección del equipo. Lo segundo fue el hecho de seguir la ruta o el proyecto que nosotros nos planteamos para la fundación de la iglesia. En algún momento nos salíamos un poco de la ruta y el Señor ahí nos llevaba y nos enrumbaba. Ya sabemos que para un próximo proyecto hay que seguir esa ruta, ese proyecto, revisarlo, releerlo para ver cómo vamos allí. Y el tercer reto fue la rendición de cuentas. El hecho de tener una rendición de cuentas mucho más cerrada, más constante con el equipo misionero enviado. En cuanto a las satisfacciones, yo englobé en una sola cosa: ver a una iglesia que está corriendo en la misión y que tiene su propio liderazgo ya establecido, que ha asumido su autonomía y que desde ese momento hasta ahora nosotros vemos que es una iglesia que se está reproduciendo, y eso creo que le da la gloria a Dios. Yo creo que hay que dar un reconocimiento a ese equipo misionero que salió, y de ese equipo misionero que nosotros le dimos como iglesia enviadora la anuencia de que ellos decidieran quiénes querían quedarse allá trabajando o regresar aquí a la iglesia enviadora. Nosotros abrimos ese compás y les dijimos, ¿quiénes de ustedes quieren quedarse trabajando aquí en la nueva iglesia fundada y quiénes quieren regresar? Bueno, casi todos se quedaron, a excepción de la hermana Onjivi, que decidió regresar con nosotros. Pero si hubiese sido el caso, todos debían regresar aquí a la iglesia enviadora. Gloria a Dios por eso, por la vida de este equipo misionero que tuvo ese trabajo pionero, y por la vida de nuestra hermana Onjivi, que Dios la bendiga. Nos preparamos, hermanos, nosotros también para seguir haciendo ese trabajo de plantación de iglesia. Plantar una iglesia en San Tomé, otra iglesia aquí en el Tigrito, que plantemos otra iglesia en el Tigre, en otro estado de Venezuela, y que también plantemos fuera del país. Amén, amén. Qué bonito, ¿verdad? Ese testimonio. Yo dije que yo lo diga no es igual a que lo digan los protagonistas. Y bueno, gloria a Dios por eso. Lamentablemente, este testimonio no es la constante dentro de lo que nosotros vemos en la práctica en muchísimas iglesias. Vemos que muchas iglesias nacen por divisiones dentro de los mismos creyentes, o divisiones de liderazgo, o por inconformidades que existen y la gente decide, como dicen vulgarmente, abrirse y formar una nueva iglesia. O muchas veces también una persona dice tener un llamado, que bueno, eso nosotros no lo podemos juzgar porque es algo personal con el Señor, pero es un llamado sin guiatura, un llamado sin alguien que envíe, sin alguien que aconseje, sin alguien que supervise. Y como hemos visto la mañana de hoy, ese no es el modelo bíblico de... ¿Aló? Ese no es el modelo bíblico de cómo debe establecerse una iglesia. Y sí, hermanos, no es casualidad de que nosotros estemos hablando acerca de la misión y que estemos en este tiempo enfocados en la misión. El Señor nos está capacitando para sembrar su palabra a donde ya hay un plan, ya lo escucharon. Y yo quiero pedirle al Señor que nos haga esos obreros fieles, esos obreros que estén dispuestos a llevar la palabra ante cualquier circunstancia, sin importar las condiciones, que nosotros podamos cumplir con esa gran comisión. Y también quiero pedirle al Señor que ilumine al liderazgo cada día más,
a tomar esas decisiones adecuadas, a seguir teniendo esa humildad de ver cuáles son los errores, de cómo corregirlos y de cómo enrumbar a la iglesia para que siga cumpliendo la misión. Póngase de pie. Vamos a orar por todas estas cosas y el día de hoy nos vamos retados, cada uno como creyente, a continuar con esa tarea de evangelizar. Eso tiene que ser parte del día a día. Recordemos ese evangelismo relacional, no tiene que ser por una actividad especial que nosotros hagamos, sino que sea parte de nuestro estilo de vida. Y también nos vamos retados como congregación a poner la mirada. No es casualidad que estemos hablando de eso. Y si usted está aquí hoy es porque el Señor lo permitió, así que no se descuide, porque muy probablemente muchos de los que estamos acá formaremos parte de ese trabajo. Amén. Vamos a orar, incline su rostro, coloque allí delante del Señor su corazón, su deseo, sus ganas de servirle. Y te damos gracias, Señor, porque en este tiempo tú nos has llamado, Señor. Como dijeron en las acciones de gracias, Padre, tú nos elegiste como hijos tuyos, Señor, gratuitamente y sin merecerlo. Y solo pide, Señor, que creamos en ti, que tengamos fe en ti, Señor. Pero esta es una fe que debe accionar, Señor. Y cuando creemos en ti, tenemos esa firme convicción de cumplir tu misión, de movilizarnos, Señor, a llevar tu palabra, a compartirla con los demás, Señor. Y a aquellos que creen, Señor, bautizarlos, enseñarlos y añadirlos a la iglesia, Señor. Ayúdanos en este proceso, Padre. Sabemos que los obreros son pocos y el trabajo es muchísimo, Señor. Pero que eso no sea una limitante, Padre, para nosotros cumplir la misión. Cada uno como creyente y todos juntos como tu cuerpo, Padre. Tú nos enseñas, Padre, por tu palabra, que debemos reproducirnos en otras iglesias, Padre, que debemos crecer para que crezca tu palabra, Señor. Sé tú guiándonos, Señor, en todo lo que debemos hacer para expandir tu evangelio, Señor. Y que sea aquí, sea en San Tomé, sea en el Tigre, sea en otro estado, sea en los confines de la tierra, en todo tiempo seamos fieles a ti, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos das ese privilegio, Señor, de servirte y de edificar ese cuerpo que es cada una de las iglesias locales, Señor. Para ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos.